Los últimos golpes resonaron desde el interior de la morgue del hospital mientras Esperanza Morales bajaba para ver por última vez el rostro de su hija. La mujer de 72 años tembló al escuchar ese sonido extraño que jamás había oído en un lugar tan solemne. ¿Qué es ese ruido?, preguntó con voz quebrada al empleado, quien miró hacia los refrigeradores con expresión desconcertada. Gotas de sudor perlaban su frente. No lo sé con certeza, señora. A veces los sistemas de refrigeración fallan. Antes de que pudiera terminar la frase, el sonido se intensificó. Tump, tump, tump. Era claro y rítmico. Provenía del refrigerador número 6, exactamente donde yacía Patricia, su hija. El rostro del empleado palideció. Con manos temblorosas agarró la manija del refrigerador. Lentamente tiró de la gaveta y un vapor frío brotó envolviendo sus tobillos. La forma cubierta con una sábana blanca se reveló gradualmente, y la tela se movía ligeramente. La sábana se alzó lentamente y debajo apareció el rostro pálido de Patricia. Los ojos de su hija se abrieron temblorosos. Una exhalación fría se elevó en el aire, y su mirada temblorosa se dirigió hacia Esperanza. «Mamá, tengo tanto frío». En ese momento, todas las fuerzas abandonaron las piernas de Esperanza. Se desplomó en el suelo del hospital. Apenas unas horas antes, los médicos habían confirmado la muerte de Patricia debido a convulsiones súbitas de causa desconocida. Su hija había colapsado 4 días atrás y finalmente había fallecido. Esperanza había firmado el certificado de defunción y comenzado los preparativos del funeral, pero había bajado a la morgue para ver una vez más el rostro de su hija querida. Su nombre era Esperanza Morales, 72 años, viuda desde hacía 5 años. Había vivido una vida que parecía sencilla en Guadalajara, pero lo que muy pocos sabían era que durante 30 años había trabajado como auditora forense para la Auditoría Superior de la Federación, especializándose en detectar fraudes financieros complejos y redes de corrupción gubernamental. Su esposo le había dejado un edificio comercial y terrenos que había ahorrado toda su vida trabajando como contratista. Los ingresos del alquiler le permitían mantener un nivel de vida modesto, pero la soledad de vivir sola siempre la acompañaba desde su retiro hace 10 años. Su única alegría era ver a su hija Patricia y a su nieto Diego. Patricia vivía con su esposo Roberto, supuestamente un empleado de oficina, a 30 minutos de distancia de su casa. Roberto especialmente había sido un yerno ejemplar durante 15 años. Venía cada fin de semana con la familia para cenar, traía regalos en cada festividad y también ayudaba a administrar las propiedades de Esperanza. «No se preocupe, suegra, yo me encargo de todo», decía siempre, brindándole un apoyo confiable. Esa vida pacífica se hizo pedazos hace 4 días. Recibió una llamada diciendo que Patricia había colapsado súbitamente. La voz desesperada de Roberto aún resonaba en sus oídos. «Suegra, Patricia tuvo una convulsión repentina. Vamos camino al hospital». Cuando llegó al hospital, Patricia ya estaba en cuidados intensivos. El médico dijo que habían sido convulsiones de causa desconocida y que necesitarían hacer más estudios para determinar la causa exacta. Esperanza pasó toda la noche en el hospital. Roberto también faltó al trabajo y se quedó toda la noche. Su nieto Diego regresaba de la escuela cada día rezando por la pronta recuperación de su madre. Esta mañana el médico los había llamado. «No hay nada más que podamos hacer. La actividad cerebral se ha detenido». Al escuchar esas palabras, el mundo de Esperanza se desplomó. Roberto lloró amargamente y ella ni siquiera pudo derramar lágrimas. Solo sintió un vacío profundo. En su pecho, firmó el certificado de defunción y comenzó los preparativos del funeral. Roberto se encargó de todo. «Suegra, yo me ocupo de todo. Descanse usted». Su voz estaba empapada de tristeza, pero aún se sentía su consideración hacia ella, y en ese momento ocurrió algo increíble. Su hija, declarada muerta, había abierto los ojos. El empleado retrocedió aterrorizado. Esto nunca había pasado.
Debo llamar al médico. Pero Esperanza no podía moverse. La mano pálida de su hija se alzó lentamente buscando la suya. Estaba fría como el hielo, pero definitivamente estaba viva. Tenía pulso. Patricia, Patricia, gritó Esperanza. Entonces, Patricia acercó su boca al oído de su madre y susurró, «Mamá, escucha. Roberto trató de matarme. No está solo. Hay una red, hospitales y seguros». Fue como si un rayo hubiera caído. En ese momento, el instinto profesional de Esperanza, dormido durante 10 años de retiro, súbitamente se activó. Las palabras de Patricia no eran delirios, eran la descripción de un modus operandi criminal que ella había investigado antes en el ámbito federal. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Patricia tiene otra mujer. Coordinador. Zona 7. Las palabras de Patricia se cortaron. Parecía que perdía la conciencia nuevamente. En ese momento, médicos y enfermeras entraron corriendo a la morgue. El empleado había presionado el botón de emergencia. ¿Cómo es posible esto?, preguntó el médico de guardia con expresión sorprendida. Mi hija ha vuelto a la vida. Sálvenla rápido, gritó Esperanza. El personal médico inmediatamente trasladó a Patricia a emergencias. Esperanza siguió agarrando fuertemente la mano de su hija. Su mente estaba procesando las palabras fragmentadas de Patricia con la precisión analítica que había desarrollado durante 3 décadas persiguiendo criminales de cuello blanco. Durante el camino a emergencias, las últimas palabras de Patricia resonaban en los oídos de Esperanza, coordinador Zona 7. Era terminología que ella conocía bien de sus investigaciones sobre células criminales organizadas. La sala de emergencias del hospital se llenó de conmoción. Médicos y enfermeras se movían frenéticamente alrededor de Patricia. Nadie había esperado esta situación porque todos estaban desconcertados. Una paciente declarada muerta había vuelto a la vida. Nunca he visto un caso así. También se le llama fenómeno de Lázaro. Pero es un caso muy raro, explicó el doctor Kim, el médico tratante, a Esperanza. En sus ojos había asombro junto con la curiosidad de un investigador. ¿Estará bien mi hija? Aún es difícil determinarlo. Necesitamos hacer más estudios. Por ahora, lo más importante es que se mantenga estable. Esperanza se sentó ansiosamente en la silla de la sala de espera. Su mente de auditora forense había comenzado a trabajar. Si Roberto era realmente un coordinador Zona 7 de alguna organización, eso significaba que había al menos 6 coordinadores más en otras zonas. Era una estructura criminal mucho más grande de lo que había pensado inicialmente. Entonces, vio a alguien corriendo desesperadamente desde la entrada del hospital. Era Roberto. El rostro de su yerno estaba pálido y sus ojos estaban inyectados de sangre. Suegra, recibí la llamada de la enfermera y vine corriendo. ¿Es verdad que Patricia ha vuelto a la vida? La voz de Roberto mezclaba sorpresa y confusión. Esperanza lo observó con ojos de investigadora. Durante 30 años de interrogar sospechosos, había aprendido a leer las microexpresiones que traicionaban la culpabilidad. En los ojos de Roberto no solo había sorpresa, había pánico contenido, el tipo de pánico que surge cuando un plan cuidadosamente ejecutado se desmorona inesperadamente. Ciro abrió los ojos súbitamente en la morgue. Los médicos están haciendo estudios ahora. Roberto se desplomó en su lugar. Expresiones complejas cruzaron por su rostro, alivio, confusión, pero principalmente una ansiedad que trataba de disimular. El silencio se extendió por un momento. Es realmente un milagro. Finalmente habló. ¿Cómo pasó? ¿Qué dicen los médicos? Aún no sabemos los detalles. Dicen que es un fenómeno de Lázaro. Un caso muy raro. Roberto asintió y se frotó las manos mientras hablaba. ¿Entonces ya puedo ver a Patricia? Aún no. Dicen que después de los estudios necesita descansar. Roberto de repente miró a Esperanza y preguntó, «Suegra, ¿Patricia dijo algo?» Cuando abrió los ojos,
Esa pregunta confirmó todas las sospechas de Esperanza. Un esposo verdaderamente inocente habría preguntado primero por el pronóstico médico, no por las palabras de su esposa. Era exactamente el tipo de desliz que había aprendido a detectar en criminales nerviosos. No mucho. Aún estaba desorientada y no pudo hablar bien. El alivio en la expresión de Roberto fue sutil pero inconfundible para una ex auditora forense. Su respiración se hizo más tranquila, y sus hombros se relajaron imperceptiblemente. Claro, es natural, aún se está recuperando. Esperanza observó cuidadosamente cada gesto de Roberto. Debo llamar a la funeraria, dijo Roberto, para cancelar la reserva. Está bien, ¿me ayudas con eso? Roberto se levantó y salió para hacer la llamada. Esperanza observó su espalda, mientras se sumía en pensamientos. Las palabras de Patricia sobre coordinador zona 7 comenzaban a cobrar sentido. Si Roberto era parte de una red criminal organizada, entonces su comportamiento de los últimos meses no había sido el de un esposo infiel común, sino el de un operativo siguiendo órdenes. En ese momento, un joven médico interno que había estado en la morgue se acercó. Señora, ¿podríamos hablar un momento? En privado. Esperanza asintió y siguió al médico a una sala de consulta silenciosa. Cuando cerró la puerta, él habló cuidadosamente. No pude escuchar lo que dijo. La paciente en la morgue, pero su estado es muy extraño. Tuvo convulsiones de causa desconocida y luego fue declarada muerta, pero hay varios puntos sospechosos. ¿A qué se refiere? Se encontraron componentes inusuales en los análisis de sangre de la paciente. Para ser exactos, es probable que sean sustancias inyectadas externamente. Las palabras hicieron que Esperanza sintiera como si se le cortara la respiración, pero su entrenamiento profesional la mantuvo calmada. Sustancias inyectadas externamente, eso significa que alguien intencionalmente. El médico interno miró alrededor y bajó la voz. No es seguro, pero hay esa posibilidad. Normalmente en estos casos debemos reportar a la policía, pero la evidencia aún no es clara. ¿Pero por qué me dice esto a mí? El estado de la paciente es muy inestable y la causa no está clara. Si usted sabe algo, podría ayudar con el tratamiento. Esperanza evaluó rápidamente la situación. Su experiencia le decía que este médico interno era honesto y estaba preocupado por su paciente, pero también sabía que si Roberto era parte de una red criminal en hospitales, cualquier información que compartiera podría llegar a oídos equivocados. En realidad, mi hija abrió los ojos en la morgue y mencionó algo sobre Roberto y una red que involucra hospitales y seguros. Los ojos del médico interno se agrandaron. ¿Una red en hospitales? Esperanza asintió. Doctor, debo decirle algo importante. Soy auditora forense jubilada de la Auditoría Superior de la Federación. Durante 30 años investigué redes de corrupción y fraude. Lo que mi hija describió suena exactamente como los patrones criminales que solía perseguir. El médico habló con expresión seria. Señora, debe tener mucho cuidado. Si realmente hay una organización dentro del hospital, podría intentarlo de nuevo. Y usted también podría estar en peligro. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero necesitamos evidencia sólida, y siempre debe haber alguien con la paciente en su habitación. Yo haré lo que pueda para ayudar secretamente, pero debe tener cuidado con quién confía aquí. Cuando salió de la sala de consulta, Roberto estaba esperando en el pasillo. Había un rastro sospechoso en sus ojos. Suegra, ¿de qué hablaron? ¿Qué dijo el médico? Solo sobre el estado de Patricia. Dijo que debemos esperar los resultados de los estudios. Roberto asintió con su respuesta, pero su mirada estaba examinando la expresión de Esperanza como si tratara de determinar cuánto sabía ella realmente. Cancelé la reserva de la funeraria. Afortunadamente había tiempo y no hubo penalización. Qué bueno, pero me preocupan los gastos del hospital. ¿Cómo será el proceso del seguro? Originalmente, si alguien muere sale el dinero del seguro, pero no sé qué pasa si vuelve a la vida así.
Seguro, esa era exactamente una de las palabras que Patricia había mencionado. Esperanza decidió probar las aguas. ¿Patricia tenía seguro? La expresión de Roberto se endureció ligeramente, una microexpresión que Esperanza notó inmediatamente. Sí, se hizo el año pasado, solo como precaución para cualquier eventualidad. ¿De cuánto? No es mucho, unos 5 millones de pesos. 5 millones de pesos no era una cantidad pequeña para un supuesto empleado de oficina. Esperanza había visto casos de fraude de seguros por cantidades similares. ¿Por qué pregunta súbitamente por el seguro? Los ojos de Roberto se agudizaron. Esperanza sintió que había preguntado demasiado directamente, pero ahora tenía información valiosa. No. Solo me preocupaban los gastos del hospital. En ese momento se acercó una enfermera. Familiares, ya pueden ver a la paciente, pero solo por un momento. El estado de la paciente aún es inestable. Esperanza y Roberto se dirigieron apresuradamente a la habitación de Patricia. Esperanza notó que los pasos de Roberto parecían pesados, como si no quisiera realmente ver a su esposa despierta. Al entrar a la habitación, Patricia yacía débilmente. Todo tipo de equipos médicos la rodeaban y su rostro pálido aún se veía sin fuerzas. Patricia. Esperanza tomó la mano de su hija. Los ojos de Patricia se abrieron lentamente, y su mirada se dirigió primero hacia Esperanza, luego hacia Roberto. En ese momento, Esperanza vio claramente el terror que cruzó por los ojos de Patricia al ver a Roberto. Fue solo un momento muy breve, pero confirmó todas sus sospechas. Patricia, soy yo. Roberto, ¿estás bien? Cuando Roberto se acercó, la mano de Patricia tembló ligeramente. Ella respondió con un leve asentimiento en lugar de palabras, pero Esperanza pudo ver el miedo en sus ojos. ¡Qué alivio! Todos nos asustamos mucho. Que hayas regresado a la vida. Las palabras de Roberto hicieron que Patricia siguiera sin responder. Solo su mirada hacia Esperanza parecía comunicar una urgencia desesperada. Patricia, ¿cómo te sientes? ¿Te duele mucho?, preguntó Esperanza. Patricia abrió sus labios con dificultad. Oh, mamá, protégeme. Roberto se tensó visiblemente con esas palabras. Por supuesto, Patricia, todos te protegeremos. No te preocupes. Doctor, parece que la paciente está cansada. Creo que deberían salir ahora, dijo la enfermera. Esperanza y Roberto salieron de la habitación. En el pasillo Roberto habló. Patricia parece muy confundida. Es natural después de haber experimentado la muerte. Sí, parece ser así. Suegra, voy a buscar a Diego a la escuela. El niño aún no sabe que su madre ha vuelto a la vida. ¿Se quedará usted aquí? Sí, me quedo aquí. Después de que Roberto se fue, Esperanza exhaló profundamente. Necesitaba actuar rápidamente. Su experiencia le decía que Roberto regresaría con un plan para silenciar permanentemente a Patricia. Estaba sumida en pensamientos cuando su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Bueno, ¿es usted la señora Esperanza Morales? Se escuchó la voz de un hombre desconocido. Sí, pero ¿quién es usted? Soy Carlos Mendoza. La contacto por petición de la señora Patricia Morales. ¿Petición de Patricia? ¿Qué? ¿Podríamos reunirnos en persona para hablar? Es un asunto importante. Ahora estoy en el hospital. Lo sé. ¿Podríamos vernos en el café cerca del hospital? ¿En 20 minutos? Esperanza dudó por un momento. Su entrenamiento le decía que fuera cautelosa, pero si era petición de Patricia, está bien. ¿A qué café debo ir? Los pasos hacia el café frente al hospital eran calculados. Esperanza mantuvo su postura alerta, observando si alguien la seguía. Al entrar al café, un hombre en una esquina levantó la mano hacia ella. Parecía ser de unos 35 años, vestido pulcramente. Esperanza se acercó a él con cautela profesional. Señor Carlos Mendoza, correcto, siéntese, por favor. Sobre la mesa había un sobre grueso con documentos. Carlos miró alrededor y bajó la voz. Soy detective privado. La señora Patricia me contrató hace un mes. ¿Detective? ¿Por qué?
Patricia me pidió que investigara a su esposo, y lo que encontré va mucho más allá de una simple infidelidad. Carlos empujó el sobre de documentos hacia ella. Tengo aquí las evidencias que recopilé. Podría ser impactante para usted. Con manos firmes, producto de años de revisar evidencia criminal, Esperanza abrió el sobre. El contenido era devastador, pero organizó mentalmente la información, como había hecho durante décadas. Lo primero que llamó su atención fueron fotografías de Roberto con una mujer desconocida, pero no eran fotos románticas casuales. Eran reuniones en oficinas, intercambios de documentos, conversaciones que parecían de negocios. ¿Quién es esta mujer?, preguntó. Se llama Lucía Vega. No es solo agente de seguros. Es la coordinadora financiera de lo que hemos identificado como la red del seguro fantasma que opera en Guadalajara. El siguiente documento hizo que Esperanza sintiera el familiar escalofrío de una investigación importante. Era un organigrama detallado que mostraba a Roberto como coordinador zona 7 de una red criminal que incluía hospitales, aseguradoras, funcionarios del registro civil e incluso algunos policías. ¿Cómo obtuvieron esto? La señora Patricia me contrató inicialmente para investigar una posible infidelidad, pero cuando comenzamos a seguir a Roberto, descubrimos que sus reuniones no eran románticas sino operacionales. Su esposo es parte de una organización que ha asesinado a 23 personas en los últimos 3 años. Esperanza examinó el organigrama con ojo experto. La estructura era sofisticada, células independientes, comunicación codificada, lavado de dinero a través de múltiples empresas fantasma. Era exactamente el tipo de red criminal que había perseguido durante su carrera en la Auditoría Superior. ¿Y tienen evidencia de los asesinatos? Carlos sacó otro folder. Aquí están los registros. 23 muertes aparentemente naturales, todas en los mismos 3 hospitales, todas con seguros contratados por los mismos agentes, todas con certificados firmados por los mismos médicos. Los patrones eran inconfundibles para alguien con la experiencia de Esperanza. Es una operación muy sofisticada. ¿Cómo planean proceder? Ahí está el problema. Hemos recopilado evidencia, pero la red tiene infiltrados en la policía local. Necesitamos contactar directamente con autoridades federales. Esperanza sonrió por primera vez en días. Carlos, creo que puedo ayudar con eso. Trabajé 30 años para la Auditoría Superior de la Federación. Tengo contactos directos con la Procuraduría General. Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿Usted es auditora forense, jubilada? Pero sí, y puedo garantizarle que mis ex colegas han estado esperando una oportunidad como esta para desmantelar redes de corrupción en Jalisco. Carlos sacó más documentos. Entonces esto le va a interesar especialmente. Encontramos registros financieros que muestran que la red ha movido más de 50 millones de pesos en los últimos 2 años. Esperanza revisó los números con la rapidez de una auditora experimentada. Los patrones de lavado de dinero eran claros, múltiples transferencias pequeñas, empresas fantasma que aparecían y desaparecían, cuentas en paraísos fiscales. ¿La señora Patricia descubrió esto? La señora Patricia comenzó a sospechar hace un mes cuando el comportamiento de Roberto se volvió extraño. Salía más frecuentemente, hablaba por teléfono en códigos, y súbitamente la presionó para contratar un seguro millonario. ¿Pero cómo pensó en contactarme? La señora Patricia me dio instrucciones muy específicas. Si algo le pasaba, que contactara inmediatamente a su madre y le entregara todas las evidencias. Dijo que usted sabría qué hacer. El corazón de Esperanza se llenó de orgullo hacia su hija. Incluso en peligro, Patricia había pensado estratégicamente. Carlos, necesito hacer algunas llamadas inmediatamente. ¿Puede proteger a Patricia en el hospital? Ya contraté seguridad privada. Están vigilando discretamente. Esperanza sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Licenciado Ramírez, soy Esperanza Morales. Sí, de la Auditoría Superior.
Tengo información sobre una red de corrupción en Jalisco que creo que les interesará. La conversación duró 20 minutos. Cuando colgó, Carlos la miraba con respeto. ¿Qué dijeron? Un equipo especial de la Procuraduría General llegará mañana, pero esta noche necesitamos mantener segura a Patricia. Roberto va a intentar algo cuando se dé cuenta de que ella puede hablar. Como si sus palabras fueran proféticas, el teléfono de Esperanza sonó. Era el hospital. Señora Morales, necesita venir inmediatamente. Hubo un incidente con su hija. Corrieron de regreso al hospital. En el camino, Carlos coordinó con su equipo de seguridad por radio. Al llegar, encontraron el hospital en estado de alerta. El médico interno que había hablado con Esperanza les explicó la situación. Alguien disfrazado de enfermera intentó inyectar algo a la paciente. Afortunadamente, el guardia de seguridad privado intervino. Atraparon al intruso, escapó. Pero tenemos esto. El médico mostró una jeringa. Vamos a analizarla inmediatamente. Carlos habló por radio. Confirmen la ubicación de Roberto Jiménez. Ahora, la respuesta llegó rápidamente. El sujeto acaba de salir de la escuela con el menor. Se dirigen hacia el hospital. No permitan que entre al edificio. Manténganlo bajo vigilancia discreta. Esa noche, mientras Patricia dormía bajo vigilancia estricta, Esperanza y Carlos coordinaron con las autoridades federales. El procurador especial llegó en un vuelo nocturno desde Ciudad de México. Licenciado González, Esperanza saludó a su ex colega. Gracias por venir tan rápidamente. Esperanza, cuando recibí tu llamada sabía que era importante. Llevamos meses investigando irregularidades en el sector de seguros de Jalisco. Tu información podría ser la clave que necesitábamos. Durante toda la noche, revisaron la evidencia, recopilada por Carlos. El procurador especial confirmó que varios nombres en el organigrama ya estaban bajo investigación federal. Es una red más sofisticada de lo que pensábamos. Pero con tu experiencia y la evidencia de Carlos, podemos proceder. Al amanecer, operativos federales realizaron arrestos simultáneos en toda la ciudad. Roberto fue detenido cuando intentaba llevarse a Diego del país. Lucía Vega fue arrestada en su oficina junto con documentos comprometedores. 17 personas fueron detenidas en total. Una semana después, Patricia había recuperado la conciencia completamente. Desde su cama, de hospital, sonrió a su madre. Mamá, sabía que tú podrías resolver esto. ¿Por qué contrataste a Carlos? Porque recordé algo que me dijiste cuando era niña. Dijiste que habías pasado tu carrera persiguiendo a criminales que creían ser más inteligentes que tú, y que nunca habías perdido. Esperanza rió. Patricia, nunca pensé que tendrías que usar esa lección. Cuando comencé a sospechar de Roberto, supe que necesitaba evidencia profesional, y sabía que si algo me pasaba, tú tendrías las conexiones para hacer justicia. 2 meses después, en una rueda de prensa nacional, el Procurador General anunció los resultados de la Operación Seguro Fantasma, gracias a la investigación ciudadana iniciada por la auditora jubilada Esperanza Morales y continuada por las autoridades federales. Hemos desmantelado la red de fraude de seguros más sofisticada en la historia de México. 23 asesinatos resueltos, 50 millones de pesos en activos recuperados y 17 criminales procesados. Patricia, ya completamente recuperada, estaba sentada junto a su madre en la primera fila. Mamá, salvaste no solo nuestras vidas, sino las de muchas familias. Diego, orgulloso de su abuela, añadió, abuela, eres como una detective de película. Esperanza, sonrió. Diego, lo que aprendí en 30 años de trabajo es que la experiencia y el conocimiento son las mejores armas contra la injusticia, y que nunca es demasiado tarde para usarlas. El juicio duró 6 meses. Roberto fue sentenciado a 20 años por asesinato múltiple y asociación delictuosa. Lucía Vega recibió 25 años como cabecilla de la organización. Los demás miembros recibieron sentencias entre 5 y 15 años. Carlos,
quien durante el proceso se había enamorado de Patricia, le propuso matrimonio un año después del juicio. La boda se celebró en el jardín del edificio comercial de Esperanza, ahora convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción. Esperanza, le dijo Carlos durante el brindis, usted nos enseñó que los verdaderos héroes no son los jóvenes con superpoderes, sino las personas comunes, con conocimiento especializado que se niegan a ser víctimas. Esperanza, ahora de 74 años, había establecido en la planta baja de su edificio el Centro de Asesoría contra Fraudes Esperanza Morales, donde ayudaba gratuitamente a familias que sospechaban de estafas de seguros. Su experiencia en la Auditoría Superior, combinada con la red de contactos que había mantenido, la convirtió en un recurso invaluable para la comunidad. El conocimiento, decía frecuentemente a los reporteros, no tiene fecha de caducidad, y la justicia tampoco. Un año después del juicio, la historia de Esperanza Morales había inspirado cambios en la legislación mexicana sobre seguros de vida. Su testimonio ante el Congreso llevó a la creación de nuevos protocolos de investigación para muertes súbitas asociadas con pólizas millonarias. Señores diputados, había declarado desde el estrado del Congreso, a los 72 años casi pierdo a mi hija por la codicia de un sistema corrupto, pero recordé que una vez fui auditora forense, y que mi trabajo era proteger a ciudadanos honestos de criminales sofisticados. El protocolo Esperanza, como se conoció la nueva legislación, requería investigación federal automática para cualquier muerte relacionada con seguros mayores a 2 millones de pesos contratados en el último año. 3 años después, en una pequeña ceremonia en el mismo hospital donde Patricia había sido salvada milagrosamente, se celebró una misa especial de acción de gracias. El padre García, quien había acompañado a la familia durante los momentos más difíciles, bendijo a las 3 generaciones reunidas, Esperanza, Patricia, Carlos y Diego. La justicia y el conocimiento pueden vencer cualquier adversidad, dijo, mientras sostenía las manos unidas de la familia. En la esquina de la capilla del hospital, una estatua de la Virgen de Guadalupe parecía sonreír benévolamente, recordando a todos los presentes que los milagros existen para aquellos que combinan la fe con la acción decidida. Esperanza, ahora reconocida nacionalmente como la abuela que venció al sistema, había recibido múltiples reconocimientos, incluyendo la Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por el presidente de la República, pero el reconocimiento que más valoraba era el que había llegado esa mañana, una carta de agradecimiento firmada por 127 familias cuyos casos habían sido resueltos gracias al Centro de Asesoría contra Fraudes Esperanza Morales. Señora Morales, decía una de las cartas, gracias a su centro, descubrimos que la muerte súbita de mi esposo no fue natural. El seguro que había contratado por casualidad 3 meses antes era parte de la misma red criminal que usted desmanteló. Su ejemplo nos dio el valor para buscar justicia. El centro se había convertido en un modelo nacional. Esperanza había entrenado a jóvenes auditores y abogados en técnicas de detección de fraudes, creando una red de centros Esperanza en 12 estados de la República. Diego, ahora de 17 años y próximo a ingresar a la universidad, había decidido estudiar criminología y auditoría forense. Quiero ser como mi abuela, declaraba orgullosamente. Quiero que los criminales sepan que en México hay una nueva generación que no se va a dejar intimidar. Patricia había encontrado una nueva vocación como conferencista, compartiendo su experiencia en universidades y centros de capacitación policial. Su presentación como sobrevivir a un intento de asesinato y ayudar a desmantelar una red criminal era una de las más solicitadas en el país. Carlos había expandido su agencia de detectives, especializándose en casos de fraude de seguros. Su empresa, Investigaciones Morales Mendoza, trabajaba en estrecha colaboración con autoridades federales y había contribuido a resolver más de 300 casos relacionados con estafas de seguros. Pero esa noche,
Después de la ceremonia, mientras la familia cenaba en el edificio comercial que había sido el centro de tanto dolor pero también de tanta resistencia, Esperanza reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. «Mamá», le dijo Patricia, «¿alguna vez imaginaste que esto terminaría así?» Esperanza sonrió, mirando las fotografías en la pared que mostraban los momentos más importantes de los últimos 3 años, el arresto de Roberto, la rueda de prensa nacional, la inauguración del centro, la boda de Patricia y Carlos, los premios recibidos. Patricia, durante 30 años perseguí criminales que creían que la edad, el género o la clase social los hacían invulnerables. Aprendí que el conocimiento combinado con la determinación puede vencer cualquier sistema corrupto, sin importar qué tan poderoso parezca. Diego levantó su vaso de agua. Brindemos por la abuela que nos enseñó que la justicia no tiene edad de retiro. Carlos añadió, y por demostrar que una mujer de 72 años con una laptop y 30 años de experiencia puede ser más peligrosa para los criminales que cualquier fuerza policíaca. Patricia concluyó por enseñarnos que cuando el sistema falla, los ciudadanos preparados pueden tomar las riendas y hacer la diferencia. Chocaron los vasos mientras afuera las luces de Guadalajara brillaban como estrellas terrenales. La ciudad había cambiado desde la desarticulación de la red del seguro fantasma. Los hospitales habían implementado nuevos protocolos de seguridad. Las aseguradoras habían endurecido sus procesos de verificación, y la ciudadanía había desarrollado una mayor conciencia sobre los fraudes de seguros. Esa noche, Esperanza se asomó al balcón de su edificio y observó la ciudad que había ayudado a limpiar. A sus 75 años, se sentía más útil que nunca. Su teléfono no paraba de sonar con consultas de personas que sospechaban de estafas, y su agenda estaba llena de reuniones con autoridades que buscaban su asesoría. «Querido», susurró mirando las estrellas, dirigiéndose a su difunto esposo, «no solo protegí lo que ahorraste, lo convertí en una herramienta para proteger a cientos de familias». Una brisa suave sopló, y Esperanza la interpretó como la aprobación de su esposo. Al día siguiente, llegó una notificación que la llenó de satisfacción. Roberto había sido encontrado muerto en su celda. Según el reporte oficial, había sido asesinado por otros internos después de que se filtrara que era responsable de la muerte de 23 personas inocentes. Lucía Vega había corrido la misma suerte 3 meses antes. La justicia, reflexionó Esperanza, a veces toma caminos que los tribunales no pueden seguir. 6 meses después, durante una conferencia internacional sobre crimen organizado en Ginebra, Suiza, Esperanza fue invitada como oradora principal. Su presentación como los ciudadanos capacitados pueden desmantelar redes criminales sofisticadas recibió una ovación de pie de delegados de 50 países. «Señoras y señores», declaró desde el podium de las Naciones Unidas, «el crimen organizado cuenta con que los ciudadanos comunes se sientan indefensos. Pero cuando una persona con conocimiento especializado decide no ser víctima, puede cambiar el equilibrio de poder». El embajador de México se acercó después de su presentación. «Señora Morales, el presidente quiere proponer su nombramiento como embajadora especial contra el crimen organizado». Esperanza sonrió. «Embajador, agradezco el honor, pero mi lugar está en Guadalajara, en mi centro, ayudando a familias que necesitan justicia». De regreso en México, Esperanza encontró una sorpresa esperándola. Diego había sido aceptado en la Universidad de Harvard para estudiar criminología internacional, con una beca completa patrocinada por una fundación que había sido creada específicamente para estudiantes mexicanos interesados en combatir el crimen organizado. «Abuela», le dijo Diego emocionado, «van a crear un programa de estudios basado en tu caso. Se llamará Metodología Morales para la detección de fraudes complejos». Patricia había recibido una propuesta para escribir un libro sobre su experiencia.
El milagro de una auditora, como mi madre de 72 años desmanteló una red criminal, ya tenía contrato con una editorial internacional. Carlos había sido contratado como consultor por Interpol para ayudar a establecer protocolos internacionales de investigación de fraudes de seguros. Pero la noticia que más emocionó a Esperanza llegó en forma de una llamada telefónica desde España. Señora Morales, soy la inspectora Carmen Vázquez de la Guardia Civil Española. Hemos identificado una red de fraudes de seguros aquí que opera con el mismo patrón que la red del seguro fantasma que usted desmanteló. ¿Podría asesorarnos? En los siguientes 2 años, Esperanza se convirtió en consultora internacional, ayudando a desmantelar redes similares en España, Colombia, Argentina y Chile. Su metodología, que combinaba análisis forense tradicional con investigación de campo moderna, se volvió el estándar internacional para combatir fraudes de seguros organizados. A los 77 años, Esperanza Morales había pasado de ser una viuda solitaria a convertirse en una figura internacional en la lucha contra el crimen organizado. Pero cada noche regresaba a su edificio comercial en Guadalajara, donde su centro seguía operando y donde las familias de la comunidad sabían que podían encontrar ayuda. La historia de la abuela que venció al sistema se había convertido en leyenda, pero para Esperanza lo más importante era saber que había transformado su dolor en propósito, su experiencia en servicio y su sabiduría en justicia. En su escritorio, mantenía enmarcada una frase que había escrito después del primer aniversario de la captura de Roberto: el conocimiento no envejece, la experiencia no caduca y la justicia no tiene horario de jubilación. Y en Guadalajara, cuando las madres querían enseñar a sus hijos sobre el valor del conocimiento y la perseverancia, les contaban la historia de Esperanza Morales, la auditora de 72 años que se negó a ser víctima y que, armada solo con su experiencia y su laptop, derrotó a una red criminal millonaria. Recuerden, les decían a sus hijos, nunca subestimen el poder de una abuela que sabe usar una computadora y que dedicó su vida a perseguir criminales. Y así, en el corazón de México, la historia de Esperanza Morales se convirtió en símbolo de que la edad es solo un número, que el conocimiento es poder, y que cuando se combinan con determinación y justicia, pueden vencer cualquier sistema corrupto, sin importar qué tan poderoso parezca.